que nada, qué gusto saludarlos y les damos la más cordial bienvenida a estas videoseries de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, y tenemos el gusto de contar con el doctor César Aguilar Torres, quien es ginecólogo con posgrado en patología mamaria, que tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles en Chihuahua. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Paula, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Aquí queremos enfocarnos a lo que es el famoso BI-RADS-3. Ya ves toda la controversia que le trae al ginecólogo el conflicto en cuanto a la toma de decisiones cuando a un ginecólogo le llega en su práctica privada, en su día a día, un BI-RADS-3. Entonces, queremos hacerte algunas preguntas que se han hecho para tratar de resolverlo aquí a nuestros seguidores. Así, sí, claro. De forma sencilla, práctica, ¿qué significa la clasificación BI-RADS-3? Perdón, la clasificación BI-RADS. Ok, mira, ya hace algunos años el Colegio Americano de Radiología nos puso esa clasificación. En realidad son siglas que están en inglés, que significa Sistema de Análisis de Datos Radiológicos de la Imagen Mamaria. Eso significa BI-RADS. En un principio estaba enfocado nada más a lo que era la mamografía, luego se le agregó la sonografía, y actualmente pues ya tenemos un criterio de BI-RADS en resonancia también. Entonces eso significa BI-RADS, y es para hacer que el médico, el clínico, al momento de que nos pudieran dar alguna de las 7 clasificaciones que nos van a dar, porque va del 0 al 6, se tome alguna decisión clínica. Para eso nos sirve el BI-RADS. Cada una de las clasificaciones lleva una recomendación implícita. Entonces, si nos centramos en el BI-RADS-3, ¿qué nos podrías decir de los últimos cambios que ha tenido en la última versión del BI-RADS? Sí, mira, como dijiste tú al inicio, a veces el BI-RADS-3 pudiera causar un poquito de controversia o un poquito de ruido cuando le llega al ginecólogo, porque el BI-RADS-3 significa a grandes rasgos probable benigno, y esa palabrita de probable es el que a veces al ginecólogo, que no está muy empapado en la patología mamaria, o al paciente, a la paciente, pues le hace un poquito de ruido, porque esa palabrita de probable benigno a veces se pudiera relacionar con, bueno, si es probable benigno, quiere decir que pudiera ser probable maligno, y pues no. El probable benigno significa que tenemos solo un riesgo de malignidad de un 2% o menos. Entonces, si te fijas, el porcentaje es bajísimo. Actualmente, los BI-RADS o las modificaciones de BI-RADS o las ediciones, le llamamos nosotros del BI-RADS, pues han cambiado un poco. Por ejemplo, en el BI-RADS-3, uno de los cambios que se han reportado, Paula, es que antes teníamos lesiones que eran palpables y que por las características el radiólogo nos lo ponía como BI-RADS-3, ahora ya no. Todo lo que sea palpable y que tenga características radiológicas de BI-RADS-3 se pasa a BI-RADS-4A, el cual tenemos que hacer un poquito de seguimiento o a veces tomar algún tipo de biopsia, etcétera, pero ese es uno de los cambios. Y actualmente, una de las características del BI-RADS-3 es que en esta última edición nos mencionan 3 tipos de lesiones por las cuales el radiólogo nos podría poner BI-RADS-3. Una de ellas son las calcificaciones redondas, las microcalcificaciones redondas, las asimetrías de densidad y los nódulos bien circunscritos. Prácticamente son las únicas lesiones que podríamos mencionar como BI-RADS-3 en este momento. Y entonces, se le puede decir a la paciente que tiene menos del 2% de riesgo, es decir, un 98% de que esa lesión sea benigna. Así es, 98 entonces, o más. Si esa paciente va contigo, además de que le explicas cuál es el riesgo, ¿cuál sería la conducta a seguir y por qué tienes esa conducta? Mira, en una paciente que tiene un riesgo bajo para cáncer de mama, porque tú sabes que a veces clasificamos nosotros a pacientes de alto riesgo por ciertas características de cada mujer. Una paciente con un riesgo bajo, que fue por esa mastografía y sonografía, fue por tamizaje, además de tranquilizarla, es bien importante tranquilizarla y decirle que la probabilidad es bajísima de que sea algo malo, le vamos a recomendar repetir el estudio en 6 meses. Si las características
son mastográficas, por ejemplo las calcificaciones redondas, pues le vamos a pedir que se haga una mastografía. Inclusive la edición nos dice que se haga solo de ese lado, no tendría que hacerse de los dos, en los dos senos. Entonces el BIRATS 3 significa, está todo bien, vamos a repetir los estudios radiológicos en 6 meses. Entonces eso es prácticamente lo que haríamos nosotros. Si tuviéramos una paciente con un riesgo alto, por ejemplo una paciente que tal vez ya tuvo un cáncer, entonces bueno, esas características son diferentes, pero a grosso modo lo que se recomienda es repetir los estudios en 6 meses. Ok, o sea, se espera unos 6 meses, se repite el estudio, ya sea unilateral, de preferencia bilateral, dependiendo de las características de la paciente, para ver y valorar la estabilidad de la lesión, y obviamente se mantiene estable, pues es una lesión benigna. Sí, correcto. Uno de los miedos que les da a las pacientes cuando les pedimos que repetir los estudios en 6 meses, Paula, es que nos dicen, bueno, doctor, ¿y qué pasa si yo estoy en el escenario del 2% que puede ser algo malo? Bueno, esta lesión es tan pequeña, por ejemplo, esas calcificaciones o un nódulo tan pequeño, que si estuviéramos en el escenario de que esto fuera algo malo, sabemos que prácticamente en 6 meses no nos cambiaría la etapa clínica a la cual estuviéramos hablando. Entonces eso nos da esa tranquilidad de que el manejo médico, el manejo quirúrgico sería el mismo si lo hiciéramos ahorita o lo hacemos en 6 meses. Ok. ¿El BIRATS 3 se puede dar en tamizaje o ya tiene que ser una mastografía diagnóstica? Sí se puede dar en tamizaje, pero ahorita la recomendación es que sea en una diagnóstica principalmente. Entonces, aquí, ¿cuál sería tu recomendación para el ginecólogo en cuanto a la clasificación, ya no solo del BIRATS 3, sino del BIRATS per se? Mira, uno, que los ginecólogos conozcamos los 7 tipos de BIRATS que nos pueden mencionar. Saber o tranquilizar a la paciente cuando nos ponen el BIRATS 1, que significa que no tenemos hallazgos, podemos estar tranquilos. El BIRATS 2 es que los hallazgos son completamente benignos. Como ginecólogo debemos de saber que aunque sean benignos, si la paciente presenta características clínicas, pues vamos a tratar esas características. ¿A qué me refiero? Nos pueden reportar un quiste de 3 centímetros, es benigno, pero a lo mejor como ginecólogo yo lo voy a funcionar porque a la paciente le está ocasionando conflicto de que se lo toca, le duele, etcétera. Pero descartamos la cuestión de la malignidad con esa clasificación radiológica. El BIRATS 3, lo que ya comentamos, es hacer un seguimiento a 6 meses. Ese seguimiento lo tenemos que hacer a 2 años. ¿Qué significa? Que podemos estar haciendo ese seguimiento, el radiólogo nos puede volver a reportar un BIRATS 3, a los 6 meses otro BIRATS 3, pero lo recomendado es que cuando ya vamos a completar los 2 años y que nos están reportando BIRATS 3, hablar con nuestro radiólogo, ponerle una notita o algo para decirle, oye, ya van a ser 4 BIRATS 3 que me estás reportando, necesito que me lo reclasifiques, que me lo pongas como BIRATS 2 para ya darle un seguimiento anual, o si tú consideras un BIRATS 4, para entonces tomar una decisión de hacer algún tipo de punción, alguna biopsia. El BIRATS 4 pues es algo sospechoso. Yo aquí le recomiendo al ginecólogo que lo canalice con un especialista en seno, un ginecólogo oncólogo, un mastólogo, un oncólogo quirúrgico. Yo haría esa recomendación. El BIRATS 5, que es una lesión altamente sospechosa donde tenemos un riesgo de malignidad del 98%, 95% o más, igual mandarlo con alguien que maneje ese tipo de patología, porque de repente a veces como ginecólogos generales se toman biopsias de esos nódulos reportados como 4, como 5, y a lo mejor ese cáncer no tenía criterios de que fuera quirúrgico en ese momento y requería neoadjuvancia, y entonces modificamos el tratamiento adecuado de la paciente. Y un BIRATS 6 pues significa que ya tenemos el diagnóstico histopatológico, posteriormente se le hace un estudio radiológico y confirmamos el histopatológico con el radiológico, por lo tanto pues tenemos que canalizarlo con un especialista en seno que maneje el cáncer. Ok, y aquí también algo que no hablaste, pero
considero yo también muy importante porque ahí se nos pueden escapar algunas pacientes que tienen alguna patología, es el famoso BI-RADS 0, que son los estudios incompletos. Entonces, yo creo que dentro de la recomendación, como tú bien lo dices, es que el ginecólogo debe conocer el BI-RADS, debe saber interpretar mastografías y ultrasonidos, que es lo más accesible, lo más práctico y lo que en gran parte de la República Mexicana tenemos acceso a. Y si no, contar con un radiólogo que sepamos que tiene la capacidad y la expertise de hacerlo, y con un médico a quien podamos referirle que tenga la capacidad y la expertise para tratar a las pacientes con patología mamaria, tanto benigna como maligna. Sí, te agradecemos mucho, César. Creo que aquí dejamos puntos o mensajes muy claros, que me gustaría que dieras tu último mensaje para poder despedirnos y agradecerles a todos la presencia y que nos estén escuchando y viendo. Muchas gracias, Paula. Mira, algo que también es importante como ginecólogos es que los hallazgos BI-RADS son simplemente hallazgos radiológicos, que nosotros debemos también de revisar a las pacientes. No porque nos pongan un hallazgo radiológico de benignidad, significa que no la vamos a revisar, porque tenemos que tomar en cuenta también los hallazgos clínicos. Entonces es bien importante. Eso para mí sería uno de los mensajes para terminar esta plática relacionada a lo que es BI-RADS. Pues muchas gracias, César, que tengas bonito día. Agradecemos que nos estén viendo y escuchando y que sigan al pendiente de las nuevas y siguientes videoseries que vayan a salir en FEMECOG. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.